Buenas, bienvenidos a este video súper específico en el que voy a comparar La sombra sobre Innsmouth, o Inmouth, no sé cómo pronunciarlo, que es un cuento de Howard Philip Lovecraft, y la saga de videojuegos Silent Hill. Como siempre se hace en este tipo de casos, prefiero simplemente quedarme con los 4 primeros juegos, que son los japoneses y que son pues, los más queridos por los fans. Los demás vamos a dejarlos afuera del video por ahora. Bien, resulta que en este video yo voy a defender que La sombra sobre Inmouth es un cuento que ayudó a los creadores de Silent Hill a formar su saga, su universo o su lore, como dicen algunos. Bien, esto surgió a raíz del video inmediatamente anterior que publiqué en mi canal, en el que hablaba de los 5 cuentos que más me habían gustado de Lovecraft, de todo lo que lo he leído hasta el momento. Y pues bueno, en ese momento, cuando mencioné La sombra sobre Innsmouth, dije que estaba relacionado o que me recordaba mucho a la saga de Silent Hill. Y pues bien, esa idea se quedó en mi mente tanto que decidí hacer un video específico hablando de por qué yo creo que este texto ayudó a inspirar esa saga de videojuegos. Así que bienvenidos, aquí les voy a contar los motivos que considero que me pueden ayudar a argumentar esta tesis. Primero hay que decir que este cuento fue publicado en 1931. Fue uno de los últimos textos de Lovecraft y se publicó en un momento en el que él ya era bastante famoso. No solo eso, después de su muerte, la literatura de Lovecraft siguió creciendo, agarrando más fans, se volvió mucho más popular y actualmente el tipo es conocido en todo el mundo. Así que no me sorprende para nada que en Japón, que es un país que de por sí gusta mucho del terror, los integrantes del conocido Team Silent hayan leído este texto. Cuando digo Team Silent hago referencia al grupo de personas que desarrollaron los primeros 4 títulos de esta saga. Así que, como ya dije, mi primer argumento es que el cuento pudo haber sido leído por ellos perfectamente, ya que temporalmente tenemos un montón de años de diferencia entre la publicación del texto y el nacimiento de los creadores y desarrolladores de la saga. Segundo punto. El cuento, La sombra sobre Innsmouth, transcurre en Estados Unidos, cosa que tiene en común con la saga de videojuegos. Pero eso no es todo. Transcurren en la misma zona geográfica, es decir, en el noreste, o lo que diríamos los latinoamericanos, en el nororiente. Es de hecho la parte que les estoy mostrando en este momento en una imagen. Ahí transcurren ambos universos, ¿no? Silent Hill también es un pueblo ubicado en esta zona. No están en el mismo estado, es cierto, no están en el mismo estado, pero sí son muy cercanos geográficamente. Así que bueno, ese es otro argumento. Siguiente punto. En La sombra sobre Innsmouth, Lovecraft nos describe, un pueblo decadente, abandonado, triste, misterioso, al que nadie quiere ir. Bueno, ya obviamente se darán cuenta que esto está muy relacionado con Silent Hill, son de hecho casi que las mismas premisas. Siguiente punto. Ambos universos artísticos, el de Lovecraft y el del Team Silent, tienen como antepasado histórico, o sea, como contexto histórico, como excusa incluso narratológica, el tema de las brujas de Salem, que es una situación histórica que efectivamente ocurrió en esa parte de Estados Unidos. No voy a profundizar mucho en ese tema porque ya es muy conocido. El punto es que ambos universos toman el mito, o bueno, la circunstancia histórica de la matanza de brujas en Salem, como una especie de aliciente para llevar a cabo la trama. Así que ahí tenemos otro punto en común. Seguimos. El otro argumento que doy es que en La sombra sobre Innsmouth nos cuentan que el pueblo, o sea, Innsmouth, fue un pueblo muy próspero gracias a la minería y a la pesca. Y resulta que esto también se repite en la saga de videojuegos de terror japonesa que estamos comparando hoy. Así que casualidad, no lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Porque en ambos universos, tanto en el pueblo de Innsmouth como en el pueblo de Silent Hill, es importante la presencia de ya sea el mar, hablando del primer texto, o ya sea de un lago, hablando en este caso del contenido audiovisual jugable. En ambos casos es importante para la trama este recurso fluvial porque resulta que ahí es donde habitan los dioses que dominan los territorios en los que transcurren estas tramas.
De eso pues realmente no voy a profundizar mucho más. Yo preferiría que cada uno explore el cuento o la saga y sus respectivos lores, así que no voy a ahondar mucho en eso. Simplemente voy a mencionar que en ambos casos es muy importante el mar o el lago, porque ahí vive el dios que manda en dicho territorio. Ahí tenemos otro argumento. Siguiendo, hay que mencionar algo muy ligado al punto anterior, y es que resulta que hay una orden, y literalmente ese es el contexto, ese es el concepto, quise decir, ese es el concepto que se utiliza en ambas obras, una orden, o sea, un conjunto de personas que creen y alaban un mismo Dios y tienen unas mismas creencias. En fin, en ambos universos hay una orden que manda en el pueblo, se hace en el pueblo lo que ellos digan, y quien no está de acuerdo con la orden es sacado del lugar o erradicado. Esta orden, de hecho, busca vivir en una eterna felicidad al amparo de su Dios, que es el que vive en las profundidades del agua. Y lo que acabo de decir aplica tanto para un universo como para el otro. Es exactamente igual. Ahora, siguiente argumento. En ambos universos existen criaturas misteriosas que transcurren y viven en el pueblo, o a veces aunque sea lo visitan o amedrentan a todos aquellos que lo recorren. Y justamente estas criaturas son creadas por el dicho Dios que está en las profundidades del territorio en el que transcurra la historia, ya sea en el pueblo de Innsmouth o en el pueblo de Silent Hill. Así que estas criaturas misteriosas y malévolas, que siguen a su vez a un dios, bueno, malévolo, están son otro argumento más para definitivamente entender que estos dos universos están más relacionados de lo que creemos. Ahora, hablando un poquito más detalladamente de las historias que se nos cuentan, ya sea en el cuento de la sombra sobre Innsmouth o en los en los cuatro primeros juegos de la saga, resulta que tenemos en común un protagonista que llega al pueblo y llega solo. No solo eso, llega impulsado por algún motivo, digámoslo así. No está ahí por casualidad, no está ahí porque se bajó en ese pueblo y ahí se quedó un rato. No, los que leímos el cuento sabemos muy bien que hay un motivo para que el protagonista haya llegado a Inmut, el cual no puedo revelar porque no quiero hacer spoiler. Y en los cuatro juegos de Silent Hill también hay un motivo muy claro y muy específico por el que cada uno de los protagonistas llega al pueblo. Una vez más, no voy a decir el motivo, descúbranlo ustedes mismos. Pero cuando ya lo hayan descubierto, o si es que ya conocen el cuento y también la saga, saben que estoy diciendo la verdad. Los protagonistas llegan ahí por un motivo. Y además de esto, vamos con el siguiente argumento por el que yo creo que el cuento inspiró a los videojuegos. Y es que el protagonista debe descubrir qué es lo que ocurre en el pueblo. Debe sobrevivir solo, tal cual como llegó. Llegó solo y sobrevive solo y si es posible se va solo, aunque tiene contacto con algunas personas que habitan en dicho pueblo. Esto ocurre en el cuento y también ocurre en los títulos jugables. Ya los que conozcan la saga saben que es verdad. El protagonista tiene que recorrer, preguntar, buscar información por todos lados. Y de hecho, vamos al otro punto que tienen en común. Y es que el protagonista obtiene un mapa. Y esto es importantísimo para la saga de videojuegos. Y Lovecraft ya lo veía venir. De hecho, él se esmera mucho en describir el mapa, en explicar las calles del pueblo, explicar cómo funcionan, cuáles son las esquinas, cuáles son las casas. Para Lovecraft, la ubicación geográfica, espacio-temporal de su cuento era importantísima. Y los que jugamos Silent Hill sabemos que el mapa es importantísimo porque las calles, las esquinas, el hospital, el cementerio, la escuela, todo eso es vital para entender el universo del pueblo. Así que ahí tenemos otro punto en común, otro más. De hecho, ligado con el punto anterior, tenemos otra casualidad, que tal vez no sea tan casualidad, y es que el protagonista no conoce el lugar en el que está, nunca había estado en ese pueblo, lo experimenta por primera vez, pero por algún motivo le resulta familiar y le resulta incluso atractivo, desea curiosear en él. Así que, listo, otro punto. Último punto, el protagonista debe sobrevivir con escasos recursos. Los que leímos el cuento sabemos que el joven que llega a Innsmouth no tiene armas, no tiene formas de defenderse,
no tiene información, que eso al final de cuentas también es un recurso, no tiene medicinas, no tiene nada, básicamente. Tiene a lo sumo dinero, con el que llegó y con el que puede tomar un bus para irse, que es su objetivo, ¿no? Intenta, después de descubrir los misterios, largarse de ahí. Bueno, resulta que en la saga de videojuegos ocurre lo mismo y por eso se llaman juegos survival, porque el chiste es sobrevivir con los pocos objetos que da el título, que da el videojuego. Así que estos son algunos puntos que logré encontrar al comparar estos dos universos. Y podría decir más cosas, pero ya estaría entrando en spoilers y en detalles de estas tramas que no quiero revelar y no quiero desvelar por ahora. Así que simplemente lo dejaré aquí. Si algún día profundizo, pues subo otro video. Y si no, así se quedará el tema. Gracias por ver.